Estimados y estimadas estudiantes del profesorado de Historia, en el presente video vamos a hacer un repaso y vamos a leer también el documento de modalidades de exámenes para que ustedes puedan entender y comprender qué es lo que tienen que tener en cuenta al momento de presentarse a rendir y la modalidad y la condición de cada una de las materias, ¿sí? En primer lugar, deben saber que los alumnos promocionales no rinden el examen final, van a ver cargadas sus notas directamente, ¿sí? Los estudiantes que rinden el examen final son los estudiantes regulares y los estudiantes que están en condición de libres, ¿sí? También deben saber que los exámenes escritos se desarrollan por plataforma de 9 a 1 y los exámenes orales se van a desarrollar en los horarios y las modalidades informadas oportunamente. Ahora vamos a hacer un recorrido por cada una de las materias, ¿sí? Por cada una de las materias, y vamos a ir viendo las condiciones y qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de rendir y la modalidad específicamente, ¿sí? Acá en primer año vemos la materia, ¿sí? Vemos el régimen acá, es decir, si es del primer cuatrimestre, si es una materia anual, si es una materia del segundo cuatrimestre. Y vemos la condición. Vamos a ver si la materia se puede promocionar, ¿sí? Cómo debemos rendir la materia en caso de que la regularicemos y qué es lo que pasa en caso de quedar libre, ¿sí? En el caso de pedagogía, ustedes pueden promocionar la materia, por lo tanto no deben rendir un examen final, ¿sí? En caso de que ustedes queden regulares en esa materia, deben rendir un examen escrito, ¿sí? Y si ustedes quedan libres, deben rendir un examen escrito. En primer lugar, van a rendir a la mañana y posteriormente van a rendir el examen oral. En el caso de didáctica general, deben rendir el examen escrito, ya que es una materia que solo se regulariza. Y en el caso de quedar libre, van a rendir el examen escrito y oral, ¿sí? Lo mismo pasa con psicología educacional, ¿sí? Vamos a lectura y escritura académica, que es un taller. En este caso, ustedes regularizan el taller, ¿sí? Y deben rendir un examen escrito. En caso de que ustedes queden libres, deben recursar, porque es una materia que no se puede rendir en condición de libre, ¿sí? Prehistoria general, vamos a prehistoria, ¿sí? Historia antigua y medieval, también historia de las ideas políticas, espacio y sociedad, sí, vemos que tienen la misma modalidad. Son materias que no se promocionan, se regularizan, ¿sí? Rinden el examen escrito y en caso de que queden libres deben rendir el examen de manera escrita y oral, ¿sí? Finalmente tenemos la práctica educativa 1, que ustedes, bueno, esta práctica la pueden promocionar, ¿sí? En caso de que queden regular, rinden el examen de forma escrita. Y en caso de que queden libres, deben recursar, es decir, que no la pueden rendir en condición de libre. Vamos al segundo año, si vamos a Sociología de la Educación, y vamos también a Filosofía, que tienen la misma modalidad, ¿sí? No rinden el examen en caso de que ustedes promocionen, si es una materia que puede ser promocionada. En caso de que ustedes queden regulares, deben rendir un examen escrito, ¿sí? En caso de que ustedes queden libres en esa materia, deben rendir un examen escrito y oral, ¿sí? Vamos a la TICS, ¿sí? Que es un taller. El taller no se promociona, deben rendir el examen escrito y en caso de quedar libre deben recursar la materia, ¿sí? Sujeto de la educación secundaria. Es una materia que puede ser promocionada, por lo tanto la promocionan, no rinden el examen, ¿sí? Si quedan regulares rinden el examen escrito y si quedan libres rinden el examen escrito y oral. Vamos a las otras materias, ¿sí? Que tenemos acá. Vamos a estas 4 materias que vemos, ¿sí? Historia moderna, tenemos Historia americana 1, Historia argentina 1 y Didáctica especial de la historia, que tienen la misma modalidad, ¿sí? Son materias que no se promocionan, se regularizan. En este caso rinden el examen escrito, ¿sí? En caso de los libres deben rendir el examen escrito y oral. Después acá tenemos la práctica educativa 2, que deben rendir un coloquio final, ¿sí? En caso de que promocionen la materia. En caso de que la regularicen, rinden un examen escrito. Y en el caso de los estudiantes libres, deben recursar la materia, ¿sí? Porque no la pueden rendir en condición de libre. Bueno, acá ya vamos viendo también, van apareciendo nuevas formas de rendir. Ya no se va a rendir solo escrito, sino también se va a rendir oral. Los exámenes regulares vamos a ir viendo en tercer año.
Historia y Política de la Educación Argentina rinden escrito, ¿sí? El examen regular, y el examen libre deben rendirlo de manera escrita y oral. Vamos a Epistemología de la Ciencia, ¿sí? Es una materia que no se promociona, es una materia que ustedes la regularizan, y el examen aquí va a ser, a diferencia de lo que veníamos viendo anteriormente, va a ser de manera oral, ¿sí? Y en caso de los libres deben rendir un examen escrito y un examen oral. Inclusión educativa en el nivel secundario, ¿sí? Regularizan la materia, rinden un examen escrito en caso de los regulares, ¿sí? Y en caso de los libres rinden un examen escrito y oral. Vamos ahora a Historia Contemporánea, Historia Americana 2, Historia Argentina 2, ¿sí? Que tienen la misma modalidad. Deben rendir el examen regular escrito, y el examen libre lo van a rendir de manera escrita y oral. Vamos con EDI, Historia del Arte 1, es una materia que la pueden promocionar, es decir, la promocionan, y no deben rendir examen final. En caso de los regulares, deben rendir el examen oral, y en caso de los libres, rinden escrito y oral. Vamos a la práctica educativa 3, que también hay una diferencia con las primeras dos prácticas que estuvimos viendo, ¿sí? Esta materia la promocionan, rinden el coloquio final, pero a diferencia de lo anterior, esta materia ahora ya no puede ser rendida de manera regular, sino que solamente es una materia que la van a poder promocionar, ¿sí? En caso de que no la promocionen, van a tener que recursar la materia. Vamos al cuarto año, ¿sí? Formación ética y ciudadana. No rinden examen, promocionan con nota. También tenemos la condición de regular. Ustedes deben rendir el examen escrito, y en caso de los libres rinden el examen escrito y oral, ¿sí? En el caso de educación sexual integral, el seminario, también la pueden promocionar. En caso de que queden regular, deben rendir el examen escrito, y en caso de los libres deben rendir el examen de manera, en caso de los libres deben recursar la materia, ¿sí? Porque como vimos anteriormente, los seminarios no pueden ser rendidos en condición de libres. Vamos a problemática de la enseñanza de la historia, historia regional, historia americana 3 y historia argentina 3. Estas tres materias también se regularizan, rinden el examen de manera oral, y en caso de los libres rinden el examen de manera escrita y oral. EDI, Historia del Arte 2, ¿sí? Es una materia que la pueden promocionar, por lo tanto si la promocionan no rinden el examen. Y en el caso de los estudiantes regulares deben rendir un examen oral, y los estudiantes libres rinden un examen escrito y oral. ¿Sí? Y por último vamos con la práctica educativa 4, al igual que la 3, ¿sí? En el caso de promocionar rinden un examen, rinden un coloquio final, ¿sí? Y no pueden rendir la materia de forma regular ni de forma libre, solo la pueden aprobar promocionando la materia, ¿sí? Y en caso de que no cumplan con los requisitos deben recursar la materia. Bueno, hasta aquí llegamos con el video tutorial de hoy para la lectura de este documento de modalidades de exámenes. Cualquier duda o cualquier consulta, nos seguimos encontrando y seguimos conversando por los canales habilitados. Saludos.